El presidente Enrique Peña Nieto presentó su Estrategia Nacional de Cambio Climático y estableció una comisión de cambio, una comisión ambiental, y además señaló que va a dar un énfasis especial a los estados del centro, las entidades del centro de la República donde existe el problema de la contaminación del aire. Vamos a conversar de este tema con el director del Campus Sostenible del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, es el doctor Carlos Caballero Valdés. Doctor Caballero, buenos días. Buenos días, señor Sarmiento, señora Juárez, y buenos días a todos su audiencia. ¿Qué tal, doctor? Gracias. Cuéntenos, en primer lugar, ¿cómo ve esta Estrategia Nacional de Cambio Climático? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, vamos a ver. En realidad esta Estrategia Nacional de Cambio Climático fue ayer publicada en el diario oficial de la Federación. Es decir, es un esfuerzo que se viene gestando desde la administración pasada del presidente Felipe Calderón y actualmente con el presidente Peña Nieto. Entonces, esto, bueno, es un resultado del Sistema Nacional de Cambio Climático, el cual está integrado, como usted ya bien dijo, por diferentes entidades como la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, hay un Consejo de Cambio Climático, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que viene siendo la entidad que coordina estas evaluaciones, el Congreso de la Unión, entidades federativas y la Asociación de Autoridades Municipales. Ahora bien, ¿qué le falta? Bueno, en realidad es una pregunta un poco complicada de responder, porque Estrategia Nacional de Cambio Climático pues establece las líneas prioritarias, así como los pilares, bajo tres temas, ¿no? Que son los pilares de la Política Nacional de Cambio Climático, la adaptación a los efectos de este cambio climático y el desarrollo bajo en emisiones y mitigación. Pero es cierto que no pretende definir acciones concretas de corto plazo ni con entidades responsables en su cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso, es una propuesta que va a seguir teniendo modificaciones. Doctor, se habló de fomentar la capacidad de adaptación de los ecosistemas a los efectos del calentamiento global. En México hemos tenido una discusión interesante en los últimos días sobre la emisión de contaminantes. ¿Qué tanto aportan las industrias a la contaminación ambiental y qué tanto aportan los automóviles a esta contaminación? Bueno, la verdad de las cosas, señora Juárez, para poder determinar cuál es el aporte de cada una de estas fuentes, en este sentido usted estaba hablando de fuentes fijas que vienen siendo la industria, que propiamente, bueno, son empresas que no se mueven, o fuentes móviles como pueden ser el transporte. Primero había que determinar y desarrollar un inventario de emisiones de estos gases de efecto invernadero, porque evidentemente hay diferentes tipos de industrias que van a tener un aporte diferenciado en estos diferentes tipos de gases, es decir, algunos pueden afectar ese cambio climático, algunos otros pueden afectar hacia el decaimiento de la capa de ozono, a diferentes problemas. Entonces, para esto es necesario el generar estos inventarios de gases de efecto invernadero, que de hecho México ya tiene, es la quinta vez, ¿no?, que hacen estos inventarios de gases de efecto invernadero, lo cual es algo muy destacable, y hay un quinto comunicado en este sentido, y se ha establecido una línea base de estas emisiones fijas o móviles para luego establecer las medidas de adaptación, por un lado, es decir, hagamos lo que hagamos, el cambio climático es una realidad y hay que adaptarse, y por otro lado también mitigación. Hay quien piensa que la creación de una comisión para el cambio climático es pues echar para atrás a las soluciones. Hay quien dice que la mejor forma que tienen los políticos para no hacer nada en un problema es crear una comisión. ¿Qué opina usted? Bueno, la verdad de las cosas, esta Comisión Intersecretarial de Cambio Climático es una necesidad, ¿no?, que se tiene, ya que están asociados a ellos, a esta comisión, pues evidentemente entidades tanto de gobierno como también de investigación, o yo le llamaría los grupos de presión, las ONG, aquellas entidades que están preocupadas por el mejoramiento desde la calidad del aire o a un alcance más grande en cambio climático a nivel planetario. Entonces es necesario el establecer este tipo de comisiones, pues para ver que también quiénes son los actores que deben participar en este desarrollo de este tipo de propuestas,
de las estrategias, las líneas de acción, quiénes son los responsables, los tiempos, los dineros asignados que se requerirán en tiempo y en forma para poder llevar a cabo esto. Insisto, México ha recibido reconocimientos internacionales por el buen desempeño que tiene en esta materia, ¿no?, de cambio climático. ¿Cómo vamos en el tema de las fuentes de energía limpia? ¿Estamos bien enfocados? ¿Nos falta mucho? ¿O qué es lo que estamos haciendo ahí? ¿México cómo está reaccionando? Bueno, la verdad de las cosas, México, por la zona geográfica en la que nos encontramos, pues tiene múltiples ventajas en ese sentido. Es decir, para todos nosotros es muy obvio, o hemos escuchado acerca de la producción de energía a partir de renovables, en específico eólica, es decir, a partir de viento en la Ventosa, en Oaxaca. Pero la verdad de las cosas, pues tenemos algunas otras zonas en nuestro país en donde es muy atractivo por la velocidad de viento constante que se generan en estos mapas de viento, la instalación de estos aerogeneradores. En específico está la Sierra de Juárez, en la Baja California, también en la parte en Hidalgo, ¿no? Por algo se le llama la Bella Airosa, y algunas otras zonas que tienen que ver con nuestros litorales. Ahora bien, hablando de otro tipo de producción de energía a partir de renovables, pues es la mareomotriz, en donde, bueno, nosotros al tener estas zonas altas, extensiones de zonas costeras y marinas, pues podemos aprovechar desde el oleaje superficial para generar energía, y también en la parte ya más en el fondo, es decir, a partir de corrientes marinas. Y si nos vamos a la parte de producción de energía a partir de celdas solares o de celdas fotovoltaicas, pues en el primer caso se aprovecha la energía del sol, es decir, calienta, ¿no? El sol también, además de darnos luz, tiene calor, y la energía solar pues sería muy viable poderla desarrollar masivamente en nuestros desiertos del norte del país. Y la parte de la energía fotovoltaica, que propiamente lo que capta son los luxes o los númenes, es decir, la energía pero lumínica, no de calor del sol, pues tenemos también un gran mapa solar, ¿no? Es decir, tenemos zonas que tenemos muchos días, ¿no?, de una irradiación muy importante que se puede utilizar, ¿no? Además también está la biomasa y, bueno, algunas otras adicionales. Es decir, México tiene un gran potencial y ya se está desarrollando. Doctor Carlos Caballero Valdés, yo quiero agradecerle esta conversación. No, al contrario, fue un placer el poder platicar con ustedes y me encuentro a sus órdenes. Gracias. Gracias, buenos días. El doctor Caballero es director del Campus Sostenible del Tecnológico.